secretario, don Patricio Velázquez, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para esta sesión. En primer término, la moción que sanciona a quien denigre o exponga públicamente a una persona por el hecho de haber padecido de COVID-19. También un informe de impacto regulatorio que entrega el Ministerio respecto al proyecto que presentó, que suprime y modifica en la intervención de notarios en trámites de actuaciones y gestiones determinadas, lo cual complementa al proyecto, este impacto regulatorio. Ministerio de Defensa confirma la asistencia del señor ministro, don Alberto Espina, su jefe de gabinete, don Pablo Urquizar, y su asesora legislativa, doña Fernanda Maldonado. Correo electrónico de su Secretaría del Interior, el secretario no pudo asistir en esta oportunidad habiendo sido invitado. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a los puntos varios. Señores, señoras diputadas. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto la discusión y votación en particular del proyecto de reforma constitucional, el segundo trámite constitucional, que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, boletín número 13.086-7. Se ha invitado al señor Ministro de Defensa Nacional y al señor Subsecretario del Interior. El proyecto tiene urgencia de discusión inmediata, cuestión que nos sorprendió un poco. Aprovecho de darle la bienvenida al señor Ministro de Defensa, don Alberto Espina, que ha estado esperando pacientemente. Le pedimos disculpas, pero se atrasó la sesión de sala. Pero bueno, ya estamos convocados a ver este proyecto. Yo siempre trato de respetar las urgencias del Ejecutivo. Teníamos hoy día el proyecto del Servicio de Reinserción Juvenil, pero este proyecto tiene discusión inmediata y estamos citados a votarlo. Señor secretario, está la propuesta del Ejecutivo. Usted ha hecho un comparado que quiero agradecerle, porque está muy ilustrativo, y ahí se establecen las indicaciones que presentó este diputado y también el diputado Leonardo Soto. Y usted hizo un comparado con las indicaciones refundidas, con una propuesta de la Secretaría de cómo podrían compatibilizarse las indicaciones que hemos presentado con el diputado Leonardo Soto respecto del proyecto del Ejecutivo. ¿Es así? Sí, señor presidente, siguiendo sus instrucciones, se elaboró esta propuesta, que evidentemente no es nada más que eso, para como los efectos que la considere la comisión. Muy bien. Le ofrezco la palabra en primer lugar al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Saludar a los integrantes de la comisión que están de manera presencial, también telemática. Saludar también al ministro de Defensa. Presidente, yo quisiera hacer un punto en relación a la oportunidad que estamos tratando este proyecto de ley o de reforma constitucional. Este es un proyecto que tiene que ver con la necesidad que plantea este mensaje de que los militares o integrantes de las Fuerzas Armadas puedan cumplir algunas funciones fuera de los cuarteles, que tienen que ver con la custodia, protección, patrullaje interno, me imagino, de infraestructura crítica. Es un proyecto que tiene que ver con la seguridad de la infraestructura del Estado. Y tiene discusión inmediata. Nosotros nos enteramos de que el Ejecutivo le había puesto esta urgencia, que es la máxima que permite la ley y la Constitución. Entiendo que el día de ayer. Nosotros teníamos en tabla, para poder revisar hoy día, el proyecto que crea el sistema de reinserción social juvenil, que tiene que ver con los infractores de ley en el sistema del Sename, del antiguo Sename.
Y me llama la atención, presidente, que se haya cambiado la prioridad y hoy día estemos revisando un proyecto que tiene que ver con la represión, tiene que ver con los problemas que está enfrentando no tan solo este país, sino muchos otros países derivados del control de disturbios callejeros o de disturbios sociales. Hoy día, presidente, la prioridad, y usted lo sabe muy bien porque lo hemos conversado, la prioridad de todos los chilenos es precisamente enfrentar la pandemia, es recibir de parte del Estado la protección sanitaria, la ayuda sanitaria y también la ayuda social y económica que le permita sobrevivir una pandemia. El miedo que hoy día tienen los chilenos es precisamente a eso, a no tener los medios para poder enfrentar una enfermedad que está causando estragos en todo el mundo y también en Chile. Y también tienen miedo a la ruina económica que está significando la parálisis del país por 2 meses. Y a pesar de la angustia social que viven millones de chilenos, hoy día, presidente, estamos revisando un proyecto que tiene que ver con la represión, tiene que ver con militares que salen de los cuarteles para cumplir funciones de protección. A mí me gustaría, presidente, aprovechando que el ministro de Defensa, Alberto Espina, está escuchando esta intervención, que pudiéramos reagendar este proyecto de ley. En estas condiciones usted entenderá que no existe el clima adecuado para dar un debate que corresponde a este proyecto de ley. Hoy día existen otras prioridades que son mucho más urgentes y en cambio nos obliga el Ejecutivo, con discusión inmediata, a desconectarnos de la realidad de los chilenos y a comenzar a tratar temas que no tienen nada que ver con lo que hoy día están viviendo los chilenos. Presidente, yo creo que no es el ambiente adecuado para poder tratar este proyecto de ley y yo le pido, por su intermedio, que podamos tratar de convencer al ministro de Defensa que busquemos otro momento más adecuado para poder tratar los alcances que tiene esta propuesta del presidente de la República. Eso, presidente, por ahora. Muchas gracias. Estimado diputado Leonardo Soto, yo pensé que usted se iba a referir a sus indicaciones, tal vez lo pueda hacer cuando las discutamos en su mérito. Usted sabe que no es el presidente de esta comisión el que juzga los mejores o peores ambientes para poder discutir un proyecto de ley. Yo me debo a las urgencias que establece el Ejecutivo. Si el Ejecutivo establece discusión inmediata y hay otro proyecto de ley con suma urgencia y otro proyecto con urgencia simple, estamos obligados a respetar esas urgencias. Pero le traslado su inquietud al señor ministro de Defensa, Alberto Espina, aprovecho de saludarlo para que él además aproveche de referirse a las dudas planteadas por el diputado Leonardo Soto. Ministro Alberto Espina tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Saludo a todos los señores diputados que están presentes en la sala, invitada. Lo que yo quisiera es pedirle reflexionar sobre lo siguiente. En primer lugar, este proyecto de ley es un proyecto que, a juicio del gobierno, tiene mucha importancia, porque es un proyecto de ley que nos permite a nosotros, una vez que Dios quiera concluya la actual pandemia y vamos a tener que enfrentar un proceso electoral que es el plebiscito, que esperamos que se realice, y quisiéramos enfrentarlo sin ningún estado de excepción para que pueda realizarse con toda tranquilidad. Hoy día la ciudadanía tiene, producto de todos los hechos que han ocurrido, importantes temores y sustos, y lo que a nosotros nos gustaría es poder colaborar para que esos temores y sustos se disiparan. Este es un proyecto de ley que no tiene ninguna medida represiva, ninguna. Este es un proyecto de ley que lo que establece es una medida preventiva precisamente para evitar que se tenga que declarar por alguna circunstancia un estado de excepción constitucional. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que si logramos llegar a la meseta y posteriormente logramos que el coronavirus disminuya, sabemos que vamos a enfrentar meses en que se requiere de la mayor tranquilidad de la ciudadanía. Y la tranquilidad de la ciudadanía comienza por tener seguridad que los servicios básicos van a estar adecuadamente cubiertos.
por un periodo de tiempo determinado por las Fuerzas Armadas, como ocurre en muchos países. Por lo tanto, cuando ponemos este proyecto, lo hacemos, y quiero clarificarlo, no en el ánimo de establecer alguna represión contra movimientos sociales porque no corresponde, sino para llenar un vacío que, como el propio presidente de la Comisión y otros integrantes lo han dicho, existe en nuestra Constitución porque del estado de plena y absoluta normalidad pasa a los estados de excepción constitucional, que significa restricción de los derechos de la persona. La diferencia entre el estado de normalidad y los estados de excepción es que los estados de excepción lo que hacen es restringir los derechos de la ciudadanía. Y por lo tanto, nosotros revisando la legislación de nuestro país, y ese fue el origen de este proyecto que fue aprobado, recuerdo, con una amplísima mayoría por el Senado, con votos transversales, es precisamente tener una acción, un instrumento que permita al presidente de la República, por un plazo muy acotado, con un objetivo muy definido, el poder establecer medidas que signifiquen colaborar a dar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. Uno, son medidas preventivas, que significan que cuando exista una amenaza, y ahí se recoge algo que nosotros compartimos de la indicación del diputado Soto, en el sentido de que esa amenaza sea una amenaza inminente, de que pudiese atentarse en contra de infraestructura crítica que son fundamentalmente definidas como servicios básicos, pueda, por un periodo muy acotado de tiempo, el presidente de la República solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de esa función. Entonces, en primer lugar, es una medida preventiva. No busca ningún tipo de represión porque no tiene ninguna facultad de orden público. Ninguna facultad de orden público. A diferencia de los estados de excepción constitucional con los que estamos viviendo en este momento, este proyecto de ley no le otorga, y más bien expresamente señala, que todo lo que dice relación con el orden público queda exclusivamente de competencia de las policías. En tercer lugar, para decretarlo, y esto es muy importante, se requiere que el presidente de la República dicte un decreto supremo. Y por lo tanto, ese decreto supremo va a ser tomado razón por la Contraloría General de la República, que todos sabemos que en esta materia es bastante rigurosa. Y la Contraloría tendrá que ver si se reúnen las características de que exista un peligro grave, inminente, de que pueda estar afectada la infraestructura de los servicios básicos del país. Y por lo tanto ya tiene un control de legalidad antes que empiece la medida a aplicarse por la propia Contraloría General de la República. Además, el decreto tiene que ser fundado. No basta que el presidente de la República diga, mire, lo que nosotros queremos es decretar el cuidado de la infraestructura crítica por un plazo de 15 o 30 días a la Fuerza Armada, sino que además tiene que fundamentar por qué lo hace. Adicionalmente, debe informar al Congreso, y ahí hay varias indicaciones que hablan del plazo, en el más breve plazo de por qué está adoptando esta medida. Por lo tanto, el Parlamento va a ser informado de la medida. Luego, lo que hace es una definición de infraestructura crítica que la acota mucho respecto a lo que existía en el Senado, según lo que yo pude ver en el comparado de las comunicaciones, que además es distinto a lo que el proyecto original quería. Y fundamentalmente estamos hablando de la infraestructura básica, que en términos generales, yo estuve viendo lo que se está ocurriendo hoy día, son las subestaciones eléctricas, las plantas generadoras de combustible, las centrales de telecomunicaciones, son las plantas de agua de distribución de agua, las plantas de distribución de agua, las instalaciones de salud, en casos que tienen que acreditarse, los centros de distribución logística, como por ejemplo todo el Senabas, que es el Centro de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios, centros de distribución logísticos, los puertos, aeropuertos, está acotado en el proyecto. Ahora, yo quiero recordarles que las Fuerzas Armadas llevan 78 días en estado de catástrofe. Tiene facultades de orden público. Hay 30.000 militares desplegados por todo Chile. Y no tenemos casos en que se les impute violación de los derechos humanos a las Fuerzas Armadas. No obstante, tiene facultades de orden público. Puede que exista uno u otro caso
que han sido no más de 2 o 3, en que ha habido en algún momento algún incidente con civiles, y ello ha sido los propios tribunales de justicia que han señalado que en esos casos en que no había ni un fallecido ni nada por el estilo, afortunadamente se ha resuelto que se actuó con pleno apego al Estado de Derecho y la ley. Por lo tanto, señor presidente, nosotros tenemos que pensar que el presidente de la República, con el debido control del Congreso y de la Contraloría General de la República, tiene que contar con un instrumento, porque hacia el futuro vienen periodos de tiempo que no tienen nada que ver con los movimientos sociales que tienen que existir, ser legítimos, ser respetados, expresarse en forma pacífica como corresponde, pero no es razonable en el mundo moderno, en lo que está ocurriendo en muchos países del mundo, no de ahora, sino hace muchos años, que no tengamos un mecanismo que signifique restringirle derechos a las personas, restringirle derechos para permitir que la infraestructura crítica, que no es otra cosa, en este caso, que los servicios básicos le den tranquilidad a la ciudadanía, que van a poder funcionar adecuadamente. Y que esa función se la va a encargar a las Fuerzas Armadas, que además, ya durante 77 días que han estado y que podrían haber tenido muchos incidentes porque tienen control del orden público, no ha ocurrido en absoluto. Por lo tanto, yo quisiera pedirles que reflexionaran que este es un proyecto que ha ido modificándose sustancialmente. Este proyecto nace a todo esto de una iniciativa parlamentaria. Es una iniciativa de senadores que es aprobado por una amplísima mayoría, requiere 3/5 del voto de los senadores y lo obtuvo. La coalición de gobierno tiene 18 votos y este proyecto tuvo 28 votos, 10 votos de senadores de la oposición. Y en el debate en el Senado, en la Cámara, yo quiero recordar que se escucharon a los expertos de distintos signos, profesores especialistas en el tema constitucional, de todos los sectores, luego se abrió un periodo de indicaciones. Yo he conversado con muchos de los señores senadores, hemos tenido una mejor disposición para coger esas indicaciones y nosotros estimamos que este es un proyecto importante que, como dije, no contiene ninguna medida hacia las Fuerzas Armadas que tenga relación con el orden público, en ese caso con el estado de excepción, y que es bueno que nuestra legislación, antes que el presidente de la República, ya sea por una grave alteración del orden público, tenga que recurrir a un estado de excepción, o antes que exista otras situaciones incluso más graves, como son los estados de sitio, etc., tengo el instrumento cuando no hay una grave alteración del orden público que amerita un estado de emergencia, sino que existen antecedentes fundados, entregados por organismos de inteligencia, debidamente evaluados por el presidente de la República, con los fundamentos necesarios, que tienen que ser aprobados por la Contraloría General de la República, el decreto respectivo, que todos sabemos lo exigente que es en esta materia, luego informado al Parlamento, por un periodo muy acotado de tiempo. A mí me parece que, y esa es la opinión del gobierno, que es un proyecto que se justifica plenamente y que puede despacharse en una sesión y, por lo tanto, de esa manera, contar con este instrumento hacia el futuro. Gracias, señor presidente. Gracias. Sí. Gracias, señor ministro. Bueno, ya la discusión en general del proyecto la hicimos, votamos el proyecto en general y ahora estamos con la discusión inmediata convocados a discutir en particular. Entonces, yo prefiero que vayamos viendo lo que es el proyecto que viene del Senado con las propuestas de indicaciones que hemos hecho los diputados y vamos discutiéndolas y votando en orden. Todos tienen el comparado, así que le doy la palabra al señor secretario para que vaya siendo el relator. Señor presidente, bueno, para ir avanzando en este término, viendo las partes sustantivas del proyecto, comenzaríamos, bueno, el número 1 es simplemente formal,
El 2 es el sustantivo, puesto que agrega los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto a esta disposición, el numeral 17 del artículo 32 de la Carta Fundamental. ¿Mm? Y acá, bueno, existe la posibilidad de ir votando, digamos, primero se podrían votar las indicaciones. En este caso, tengo entendido que el texto consolidado también se ha transformado en indicación, ¿no? Claro. Yo creo que... Tal vez se podría ir votando ese. Exacto. Lo que podemos hacer, porque la Secretaría preparó un consolidado que toma el proyecto del Senado y las indicaciones que hemos presentado, si quieren, vayamos viéndolo párrafo por párrafo. ¿Les parece o no? Y ahí lo vamos discutiendo, señor secretario. Ya. Señor presidente, como usted señala, la Secretaría, siguiendo sus instrucciones, fue preparando un texto que toma elementos de las dos indicaciones. El encabezado y el numeral 1 es exactamente igual. El numeral 2 ya comienzan las diferencias. El numeral 2 dice: agréguense los siguientes párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto nuevos. El párrafo primero, el segundo, perdón, que agrega, dice: asimismo, cuando exista peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país, previo informe a la Agencia Nacional de Inteligencia, podrá decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo. En este caso, podemos observar que el texto original del proyecto señala que cuando exista peligro grave, no señala la inminencia, dice solamente peligro grave para la infraestructura crítica del país, podrá decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo. En este caso, agrega la propuesta que es inminente y que además es previo informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, para que pueda decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo, señor presidente. Esa es la diferencia. Muy bien, ofrezco la palabra sobre este párrafo que toma el primer párrafo del proyecto que viene al Senado con las indicaciones que hemos presentado. Ofrezco la palabra. Diputado Marco Ilavaca. Sí, presidente. Primero una cosa de forma y después quiero también pasar al fondo. Cuando discutimos en general este proyecto de ley, varios hicimos presente la inconveniencia de llevar adelante un proceso de discusión que lo único que buscaba era por parte del Ejecutivo tener más atribuciones para reprimir la movilización pública que se había originado en el 18 de octubre. Lamentablemente hoy día el Ejecutivo insiste, existiendo una serie de temas complejos tratados a nivel nacional, estableciendo urgencia o discusión inmediata un proyecto que en definitiva a gusto, por lo menos bajo mi opinión personal, no se condice con lo que Chile está viviendo. El entregarle este tipo de facultades al presidente de la República, aunque diga todo lo que diga, que esto tiene que ser con decreto fundado, que tiene que pasar a Contraloría, no se condice en ningún caso con la realidad de nuestro país. Hoy día el presidente tiene facultades como para llevar adelante la disposición de la Fuerza de Aire, Mar y Tierra, tiene facultades para organizarla, está establecido en un proceso de estado de excepción constitucional y creo que ese es el camino en virtud del cual debe continuar este tipo de normativa. Yo no estoy por entregarle facultades extraordinarias al presidente de la República para que el Ejército o las Fuerzas Armadas lleven adelante una función de seguridad pública. Por lo menos no va a tener mi voto para aprobar este tipo de proyectos que lo único que busca en definitiva es utilizar a la Fuerza Armada en una función de seguridad pública. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Ofrezco la palabra. Diputado Leonardo Soto. Y después el diputado Safina. Diputado Soto. Presidente, quisiera saber cómo vamos a proceder, porque usted nos convoca a votar en particular este proyecto de reforma constitucional. Ya hemos hecho el punto, creo yo, el diputado Ilavaca, el que habla de la desconexión que tiene este debate y este proyecto de ley de la realidad y de la necesidad que tienen los chilenos. Pero bueno, nosotros estamos obligados a hacer nuestro trabajo y vamos a tener que pronunciarnos sobre este proyecto de ley. La norma que estamos revisando, presidente, que viene del Senado, tiene dos indicaciones, la que usted presentó y la que presenté yo. No son enteramente iguales, tienen diferencias. La de usted señala algunos requisitos para establecer la necesidad
declaración de este decreto, algunos requisitos que tienen que cumplirse. Usted señala que tiene que haber un informe previo de la Agencia Nacional de Inteligencia. Yo solicito, por ejemplo, que se deba acreditar efectivamente que existen amenazas o riesgos naturales o antrópicos que pongan en peligro inminente y verificable la infraestructura crítica del país. También su indicación mantiene esta decisión enteramente en el Ejecutivo, es decir, por un decreto supremo del presidente. Yo pido que sea con acuerdo del Congreso. Son dos indicaciones que, teniendo una raíz en algo compartida, pero tienen muchas diferencias. Quisiera saber cómo lo vamos a votar, presidente. Primero saber cómo lo vamos a hacer, para poder argumentar, porque yo me gustaría argumentar por mi indicación, pero estamos tratando la suya, ¿entiende? Sí, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, diputado Soto. Efectivamente, yo pensé que había mayores similitudes, pero hay diferencias de fondo. Entonces, por favor, continúe con el uso de la palabra para fundamentar su votación y por supuesto que yo la voy a poner en votación tal cual usted la ha presentado. Tiene toda la razón. Diputado Soto, continúe con la palabra. Bueno, ¿cuál vamos a someter a votación primero, presidente? ¿La indicación que con el mayor agrado coloco en votación la suya antes. Si quiere, le permitimos al secretario leerla, porque si esa indicación genera más consenso que la que yo he presentado, yo no tengo ningún problema. Lo sometemos a discusión y a votación. Señor secretario, por favor, puede leer la indicación del diputado Leonardo Soto. La indicación reemplaza el párrafo segundo del artículo único por el siguiente. Asimismo, cuando se acredite efectivamente la existencia de amenazas o riesgos naturales o antrópicos que pongan en peligro inminente y verificable la infraestructura crítica del país, podrá decretar con el acuerdo del Congreso Nacional que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo. Eso, señor presidente, la indicación del señor Leonardo Soto. Gracias, señor secretario. Le doy la palabra al diputado Soto y le aprovecho de hacer una consulta, perdón por mi poca riqueza de lenguaje, para que me explique lo que es antrópico. Gracias, que de verdad no sé. Gracias, presidente. Mire, esta indicación lo que hace es poner mayores requisitos para que opere este Estado que crea el Ejecutivo, que permite que las Fuerzas Armadas puedan utilizarse para resguardar infraestructura crítica. Yo en lo general soy partidario de que en un Estado plenamente democrático, en un Estado de normalidad democrática, las Fuerzas Armadas tienen que estar en sus cuarteles, tienen que estar preparándose en general exclusivamente para la tarea que es propia, que tiene que ver con precisamente la defensa de nuestras fronteras, la soberanía nacional. Ese es el trabajo específico a que debe dedicarse la Fuerza Armada. Y por lo tanto, si es que cambia este estado de normalidad constitucional o democrática para un estado de excepción constitucional, ahí hoy día ya se establecen algunas posibilidades donde las Fuerzas Armadas pueden cumplir funciones en la realidad civil o en la sociedad civil. Pero este estado intermedio yo no lo comparto, porque eso lo que está tratando de hacer es de normalizar la presencia permanente de los militares a cargo de custodiar infraestructura civil, lo cual lo pone en riesgo de contacto con civiles y precisamente pone a los civiles en riesgo de enfrentarse a personal armado que está formado y preparado y provisto para la guerra y no para interactuar con civiles. Por eso, nuestra indicación, presidente, establece mayores requisitos para esta declaratoria y, por una parte, pone requisitos para la amenaza que se debe establecer para poder declarar este estado, y segundo, también por el peligro que se debería provocar para la infraestructura crítica del país. Respecto de lo primero, es decir, cuáles son los requisitos de la amenaza, nosotros establecimos que debe acreditarse, ojo con eso, no que exista peligro grave como hoy día establece el proyecto de ley, sino que debe acreditarse, comprobarse efectivamente, es decir, tienen que haber pruebas objetivas que establezcan la existencia de amenazas o riesgos naturales, que provienen de la naturaleza, evidentemente,
o antrópicos que tienen que ver con el hombre, con el ser humano. Son los dos riesgos fundamentales en esta materia que son las amenazas que podrían enfrentarse a la infraestructura crítica. Esos son los requisitos. Y a su vez, ¿de qué manera esa amenaza tensiona la infraestructura crítica? Y ahí está la segunda parte de nuestra propuesta, que dice que ponga en peligro inminente y además verificable la infraestructura crítica del país. Son requisitos que buscan establecer condiciones objetivas, no subjetivas, que no dependan exclusivamente del presidente, sino que permitan la fiscalización posterior del Congreso, permitan la verificación de estos presupuestos por parte de la ciudadanía, puedan realmente permitir una rendición de cuenta efectiva a los ciudadanos respecto de esta decisión que a mí me parece muy problemática. A su vez, en la parte final de la propuesta, pido que se decrete con el acuerdo del Congreso Nacional, es decir, la salida de militares de sus cuarteles, para resguardar la infraestructura crítica, existiendo esta existencia de amenaza o riesgo, y también peligro inminente y verificable en la infraestructura, debe ser acordada por el Congreso Nacional. Puede llamar la atención este requisito final, porque los estados de excepción constitucional en general no requieren un acuerdo del Congreso Nacional previo para poder implementarse. Pero creo yo que se puede hacer esta distinción racionalmente, porque los estados de excepción son de tal magnitud, de tal gravedad, que prácticamente nadie los discute en cuanto a su procedencia. Y ahí hablamos de estado de catástrofe. Nosotros mismos fuimos informados el 15 de marzo que este gobierno decretó el estado de catástrofe a propósito de la pandemia que hoy día había el país, y nadie lo discutió, incluso algunos lo aplaudieron. Pero ojo, acá estamos hablando de un estado de normalidad democrática, donde se permite que las Fuerzas Armadas salgan de los cuarteles a hacer resguardo de infraestructura civil, que puede ser incluso, bueno, algunas bastante cuestionables, y creo que por su excepcionalidad, incluso respecto a los estados de excepción constitucional, creo yo que sería conveniente que se requiriera un acuerdo del Congreso Nacional previo que estableciera precisamente que existen estas condiciones acreditadas efectivamente y estos riesgos y peligro inminente. De lo contrario, yo creo que es entregar una facultad discrecional al presidente de la República, prácticamente sin control ex ante, y que puede ser utilizada de manera abusiva y peligrosa incluso para nuestra democracia. Gracias, diputado Soto. Tengo el diputado Alessandri, el diputado Cruzcoque y después el ministro me ha pedido la palabra. Diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Cruzcoque. Lo primero es que en general ya este debate se produjo en la comisión. Yo tengo recuerdo de que cada uno de nosotros fijamos una posición respecto de las características de la naturaleza y de los objetivos de este proyecto. En lo personal yo señalé que lo votaría en contra tanto en general como cada una de sus disposiciones en particular, de tal manera que no me empece, digamos, el que haya indicaciones respecto de uno u otro artículo. Y hoy día, al escuchar al ministro por su intermedio presidente, yo reafirmo esa decisión, porque en las dos ocasiones en que ha estado en la Comisión de Constitución se ha referido a que este es un proyecto que se necesita por parte del gobierno pensando en los tiempos post-pandemia. Es decir, no hemos sido nosotros quienes hemos expresado nuestra disconformidad con este proyecto, los que hemos puesto en tela de juicio la voluntad no manifestada de sacar los militares a la calle, con objetivos que no son precisamente la custodia de la infraestructura crítica. Ha sido el propio ministro de Defensa el que en dos de sus intervenciones en esta misma comisión ha señalado que se necesita para el gobierno esta norma para los efectos de estar, no lo dijo textualmente así, pero para los efectos de aplicarse, digamos, una vez superada la crisis que enfrentamos como consecuencia de la pandemia. En resumen, presidente, yo reitero lo señalado antes, no estoy disponible
para otorgarle a este gobierno facultades excepcionalísimas de permitir que las Fuerzas Armadas cumplan con funciones muy por sobre las que están expresamente establecidas en la Constitución. Yo hice una pregunta que nunca se respondió y le pregunté al ministro cuántos atentados ha habido desde octubre de 2019 a la fecha a la infraestructura crítica que pudieran legitimar o justificar una ley de esta naturaleza. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sanfirio. Diputado Jorge Alessandri tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Poniendo en contexto un poco lo que reclamaba por su intermedio el diputado Ilavaca, de que este proyecto no sería atingente a la pandemia, decirle que es más atingente que nunca. A los que nos ha tocado recorrer en nuestros distritos casas de dirigentes, casas de vecinos, la familia está agrupada nuevamente en su hogar. Y en esos hogares hay, por ejemplo, adultos mayores que dependen de respiradores, hay niños, me ha tocado ver, que dependen de vaporizadores. La instrucción que da el Ministerio de Salud a las personas que sienten síntomas leves es quédese en su casa, quizás conectado a una máquina civil, a una máquina pequeña de oxígeno. Por lo tanto, lo que estamos protegiendo aquí es la infraestructura crítica, que yo siempre he visto como agua, luz, gas, telecomunicaciones, algunos podrán sumar quizás transporte y hospitales, pero imagínense en este momento del país que una casa quedara sin luz, cuando las casas en Chile necesitan el calor, necesitan la máquina de oxígeno, necesita el joven universitario conectarse a las clases virtuales de su universidad, necesita el internet, por eso hay las telecomunicaciones. ¿Había contexto para hablar de esto tras el estallido social? Por supuesto que sí, pero hay también contexto para hablar de esto durante la pandemia. Yo encuentro que absolutamente, y mucho más que antes incluso. Los carabineros pueden estar sobrepasados por muchas razones. Una de esas puede ser porque van cayendo infectados con el COVID-19. Y si hay en una comuna en particular en nuestro país una parte importante del contingente carabinero infectado y en cuarentena en su casa, y hay un atentado contra la central eléctrica, ¿puede ir a defenderla a alguien? Yo creo que sí, que tiene que ir a defenderla a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, rebatir el argumento del diputado Ilavaca de que esto no tiene nada que ver con el contexto, creo que era importante en octubre, es importante ahora, y por su intermedio decirle al diputado Zafirio, cuando nosotros aprobamos una ley, no le entregamos facultades al gobierno de turno, le entregamos facultades en forma permanente al Estado de Chile, y la podrá ocupar este gobierno o en 2 años más el que venga, o el que siga, o el de 20 años más si la ley no es modificada. Esto no es una facultad al ministro Espina o al presidente Piñera. Es una facultad que le permite a los chilenos en tiempos convulsionados, ya sea por coronavirus, por estallidos, por violencia, por guerra externa, tener luz, agua, gas, telecomunicaciones en sus casas. Estoy seguro que la gente no encuentra que la luz eléctrica tiene color político, no encuentra que la calefacción en la casa tiene color político, y menos que el internet que le permita a los niños seguir estudiando tiene color político, presidente. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Como estamos en la discusión votación en particular, yo les pediría a los diputados y diputadas, si es posible, ceñirse al contenido de las indicaciones. En este caso estamos analizando la propuesta del diputado Leonardo Soto. Ojalá no utilizar más de 3 minutos para ello, porque estamos recién en el primer párrafo del proyecto. Le ofrezco la palabra al diputado Luciano Cruzcoque. ¿Está por ahí el diputado Cruzcoque? ¿Me había pedido la palabra? Ahí sí. Diputado Cruzcoque, le ofrezco la palabra. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo creo que los argumentos han dado ostensivamente durante la discusión. A mí me parece que, para ir directamente a las indicaciones, la indicación con los refundidos parece ser más exhaustiva incluso que la que propone el diputado Soto, en el sentido de que se trata efectivamente de una potestad privativa que es del presidente, lo que no es novedad porque los estados de excepción ya existen, a fin
de tomar resguardos para fundar la acción del presidente parece más exhaustivo un informe de la ANI que sencillamente señalar sin más que esto tendría que ser inminente y verificable. Por tanto, se le establece un requisito, más allá del informe al Congreso, más allá del decreto fundado, que me parece que está bien. Y respecto de la anuencia al Congreso, ¿verdad? Para renovar este estado de excepción, que es exclusivamente por 15 días, luego se debe hacer con la autorización del Congreso. Por ende, me parece que la indicación que aparece en el refundido es más completa que la que presenta al menos en esta parte el diputado Soto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bruscuti. Ministro Alberto Espina tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a seguir exactamente sus instrucciones. Simplemente clarificar un punto anterior muy breve. El honorable diputado Soto ha sostenido que las Fuerzas Armadas tienen por misión exclusiva el resguardo de la soberanía y la integridad territorial. Yo quisiera recordar que las Fuerzas Armadas son las que tienen el control del proceso electoral en Chile, en las elecciones, de acuerdo a la propia Constitución, y esto viene de hace muchas décadas. Por lo tanto, el rol de las Fuerzas Armadas en esto es mucho más allá que simplemente el control de la soberanía e integridad territorial. En segundo lugar, quiero señalar que en el caso de la Armada, cumple en forma permanente labores de policía marítima, y eso excede a lo que ha dicho el diputado Soto. En tercer lugar, la Contraloría General de la República, en varios dictámenes del año 2008 al año 2016, ha señalado que las Fuerzas Armadas pueden participar activamente en los casos de catástrofes como han ocurrido en los incendios, aviones y otros, sin necesidad de que se decrete un estado de excepción constitucional. Pero además, las Fuerzas Armadas participan en operaciones de paz y lo han hecho sin tener ningún inconveniente. Pero quiero agregar otra cosa, es que las Fuerzas Armadas realizan una labor durante todo el año fuera de los cuarteles, que es la acción de colaboración a la comunidad. Las Fuerzas Armadas son las que realizan los operativos de salud en la Rapa Nui, son las que de Chiloé al sur del país, son las que realizan toda la atención, o casi toda la atención, sobre todo en la isla y en la zona extrema, de diverso apoyo a las comunidades que viven en esa zona. Por lo tanto, creo que es un error señalar que la labor de las Fuerzas Armadas única y exclusivamente están en los cuarteles, cuando no hay estado de excepción constitucional. Yo creo que colaboran mucho más y esa colaboración hace precisamente que sean de las instituciones mejor valoradas en todas las encuestas de opinión que hemos podido ver en el último tiempo. Respecto a la indicación, a mí me parece, señor presidente, viendo lo que hizo la Secretaría, que no sé, el gobierno comparte ese texto, entre otras cosas porque incorpora, voy a referirme a lo que incorpora de la indicación del diputado Soto, incorpora la expresión inminente, que a mí me parece muy importante, porque no solo se tiene que tratar de un peligro grave, sino de un peligro inminente. Luego agrega un factor adicional, que es la responsabilidad de la Agencia Nacional de Inteligencia, de tener que decirles por qué existe este peligro grave e inminente. En tercer lugar, señala que esto tiene que ser calificado por la Contraloría, porque es un decreto, o sea, la Contraloría tiene que ver que esto se cumpla. Y respecto de lo que no estamos de acuerdo en la indicación del diputado Soto y discrepamos en esa materia, es que se le tenga que pedir autorización al Congreso para decretar una medida que no restringe ningún derecho ciudadano en circunstancias que, cuando se trata de decretar estado de excepción que sí restringen la garantía de derechos constitucionales, el presidente lo puede hacer sin necesidad de recurrir al Congreso. Pero me parece que la primera vez, frente a un hecho de esta naturaleza, que el presidente tenga que esperar que ratifique el Congreso, cuando estas medidas se adoptan siempre por información que llega y que requiere, para evitar el daño o peligro que se pueda producir, una acción rápida, respecto a la cual el presidente va a tener que rendir cuentas posteriormente. De manera, señor presidente, que en síntesis, nosotros, el gobierno apoya la
el refundido o parte de lo que se recoge en la indicación que ha preparado la Secretaría, y esa sería la que nosotros estaríamos por apoyar, y discrepamos de algunos de los aspectos del diputado Soto, por los que no nos parece adecuado aprobarla en ese inciso. Gracias, diputado. Gracias, fue diputado de esta comisión además. Gracias, ministro Alberto Espina, y le ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. A ver, muy breve. No, la verdad es que al principio era porque si estábamos convocados a votar, que votáramos, ya cada uno era como vota, pero que, cierto, pudiéramos empezar a votar. Y respecto ya de esta indicación, un poco en la línea de lo que decía por su intermedio, presidente, el diputado Cruzcoque. Yo creo que incluso la indicación que señala un informe previo de la Agencia Nacional de Inteligencia, a ver cómo decirlo, resguarda más la decisión del Ejecutivo, de la toma de decisión que tiene que tener el Ejecutivo, que incluso la indicación del diputado Soto. O sea, yo no es que esté en contra de la indicación del diputado Soto porque sea más restrictiva, sino que creo que agregando la Agencia Nacional de Inteligencia, con toda la modificación y mejora que tenga que tener, asegura o resguarda, insisto, mejor el hecho que participe con un informe previo la intromisión, digamos, del Ejecutivo en el caso que existe un peligro grave e inminente. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Paulina Núñez. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra respecto de las propuestas de indicaciones que hemos efectuado. Yo solo quería defender mi indicación, modestamente, ¿no? En el sentido que efectivamente habla de un peligro grave e inminente. La indicación del diputado Leonardo Soto habla de peligro inminente, no de peligro grave. Y creo que efectivamente la existencia de un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia ayuda a objetivar el ejercicio de esta atribución. La indicación del diputado Soto habla de acreditar las amenazas o riesgos naturales o antrópicos. Yo le agradezco al diputado Marco de la Vaca porque me aclaró el significado de la expresión antrópico, que tiene que ver con hechos del hombre, ¿no? del ser humano. Me imagino contrapuesto lo que son hechos de la naturaleza. Y yo creo que eso de alguna manera ayuda a objetivizar. Yo entiendo que para el ejercicio del resguardo de infraestructura crítica de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con servicios básicos para la gente, a veces se requiere que se adopte de manera urgente sin requerir el consentimiento del Congreso. Lo que yo estoy proponiendo en otra indicación es que eso se informe al Congreso dentro del plazo de 5 días, porque el proyecto que viene del Senado no establecía plazo para eso. Se informaba al Senado, y eso fue lo que aprobaron los senadores por amplia mayoría, sin ni siquiera un plazo. Pero, en fin, por eso es que la Secretaría había elaborado una propuesta que compatibilizara los dos textos, ¿no? Que el que ustedes tienen en su columna más a la derecha. Y lo que señalaba, recogiendo parte de la indicación del diputado Soto, era, asimismo, cuando exista peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país, previo informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, podrá decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo. Pero no tengo ningún problema en poner primero en votación la indicación del diputado Leonardo Soto. Diputado Soto. Presidente, sobre su indicación,
A ver, lo que se necesita para que un ejecutivo, para que un presidente de la República ejerza racional y razonablemente las facultades que tiene, que son muy grandes en un sistema presidencial, es que tenga el debido control o contrapeso. Por eso mi indicación establece que para poder ejercerla en normalidad democrática, no en estado de guerra, ni en estado de sitio, de catástrofe, sino en estado de normalidad democrática, requiere un acuerdo del Congreso, porque el Congreso es un poder independiente del Ejecutivo que le hace el debido contrapeso desde siempre. Es su naturaleza propia y profunda, y por lo tanto es el órgano que debiera verificar de que el Ejecutivo utilice estas facultades sin exceso. Ahora, estas facultades discrecionales, por definición, los gobiernos las traspasan, las exceden, y no hay que ir muy lejos para ver cómo las ejercen de verdad. Y ahí está la guerra de Irak, por ejemplo, que provocó cientos de miles de personas muertas, no tan solo militares, sino que también miles de civiles, y se basaron en una decisión de Estados Unidos, de sus cuerpos de inteligencia, y que además era falsa. Usted no recordará, presidente, todo el debate que hubo sobre si Irak tenía o no ojivas nucleares o material de esa naturaleza. Bueno, nunca existió, y fue un bochorno mundial como cientos de miles de personas, sobre todo civiles y niños, pagaron con su vida el ejercicio de estas facultades discrecionales que se entregan al Ejecutivo. Hoy día usted propone, presidente, que este Estado que se está creando, se decrete por el presidente de la República previo informe de la ANI. Usted no puede desconocer, presidente, que la ANI, que es la Asociación o Agencia Nacional de Inteligencia, es un órgano que depende del Ejecutivo. Es un órgano que depende directamente del Ministerio de Interior, y entiendo que también quieren hacerlo depender del Poder Ejecutivo directamente en la modificación que se está haciendo en defensa. En consecuencia, ¿qué tipo de control puede haber o qué tipo de independencia, de criterios puede haber en la Agencia Nacional de Inteligencia, conformada por órganos que todos dependen del Ejecutivo para decretar un informe que pueda establecer de alguna manera, que no se puede anticipar, de que se dan los presupuestos para que se ejerza esta facultad? A mí me parece que no es suficiente de ninguna manera, ni le da garantía a los ciudadanos, que los que tenemos que defender, que establezcamos que un órgano dependiente del Poder Ejecutivo sea el que entregue una documentación para que el Ejecutivo ejerza esta facultad que pone, sí, en severo riesgo a ciudadanos civiles. Gracias, diputado Soto. Ruego que sean más acotadas las intervenciones. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Yo no voy a darle atribuciones criminales al Estado de Chile por ningún motivo. Y quiero ser muy franca en señalar que me parece que en esta oportunidad las indicaciones presentadas, todas ellas, más allá del espíritu, que no me cabe la menor duda que es el mejor, colaboran desgraciadamente en esa dirección de darle atribuciones criminales al Estado. A mí me parece que lo único posible frente a un proyecto de esta naturaleza es rechazarlo, rechazar por lo tanto todas las indicaciones que se han presentado, y además hacerlo a toda velocidad, porque no entiendo muy bien a qué se debe este debate, que redunda en un debate que ya hemos sostenido. Entonces, junto con llamar a todos los demócratas, mis compañeros, a rechazar todas las indicaciones, incluso llamar a los autores a rechazar sus propias indicaciones, porque a mi juicio colaboran con entregarle atribuciones criminales al Estado de Chile, le digo que esa es mi posición y que ojalá pudiéramos votarlo de inmediato, aunque me parece que ya estamos en el tiempo. Gracias, diputada Pamela Giles. ¿Hasta qué hora dura esta sesión, secretario? La decisión que tomó la sala en esta oportunidad fue que el primer bloque, que está facultado por los comités, porque todos estos bloques fueron establecidos por los comités al comienzo de la pandemia, el bloque de 15 a 16:30 horas, comenzar de 15:30 y terminar a las 16:30. Y el segundo bloque sigue en la misma hora fija anteriormente. Por eso es que nos dejaron cortos.
No de tiempo. entiendo. Entonces, Hasta las 16:30 ahora, señor ¿y presidente. no se prorroga por media hora más No. por haber comenzado media hora más tarde? No. Ellos nos comunicaron desde la sala que era así, señor presidente, y eso es lo que puedo O señalar. sea, estamos fuera de horario. Claro. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Thank you.